Él llega desde Sula, Santa Bárbara, del capítulo Sulaín. Él se llama, nuestro fraterno se llama Marco Antonio Ramírez. Tiene 4 años y medio de ser miembro de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Su testimonio es cambio de vida, de esas maravillas que Dios hace en nuestras vidas, que todos los miércoles a esta misma hora, a través de este medio de comunicación, usted disfruta de ese testimonio, y todas las mañanas a partir de las 8 también usted ve por este medio de comunicación un testimonio joven, un testimonio de una dama o un testimonio de un caballero. Así que le damos la más cordial bienvenida, mi fraterno Marco Antonio Ramírez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el viaje? Pues bien, gracias a Dios me trajo hasta este hermoso lugar y aquí estamos para servirle. Para compartirnos usted a todos los televidentes de esas maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Así que estos micrófonos son suyos, mi fraterno, para que usted nos cuente. Así que bienvenido, es un gusto tenerlo. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal de Santa Rita Lloro y de sus alrededores, El Progreso y todo lugar a donde tiene cobertura. Buenas tardes. Van a escuchar ustedes un testimonio que es de cambio de vida que Dios hizo en mí. Pues yo, como dijo Rogelio, mi nombre es Marco Antonio Ramírez y vengo del capítulo de Sula, Santa Bárbara. Pero yo no nací en Sula, Santa Bárbara. Yo nací en un pueblo allá en el occidente del país que se llama Copán Ruinas. Ahí nací yo en una familia humilde, con un padre agricultor y una madre ama de casa. Mi padre era buen trabajador porque trabajaba todos los días, era capataz de unas vegas allá que en aquel tiempo que se desarrollaba ahí, y él trabajaba todos los días de lunes a sábado. Mire que mi mamá y mi papá procrearon 7 hijos, el cual yo fui el segundo. Pero mi padre, tan trabajador que era, pero allí vivíamos en una situación económica bastante penuria, no por culpa del trabajo, sino porque fíjese que mi papá, de tan trabajador que era, pero tenía una maldición que era el vicio del alcohol. Él el sábado no llegaba a la casa, no que se emborrachaba y llegaba a la casa haciendo violencia doméstica con mi madre. Y como yo era el segundo hijo de esta familia, yo iba creciendo en ese hogar donde se miraba alcohol, se miraba violencia doméstica en el hogar de mis padres, y también era mujerero el hombre. Tenía también otro vicio que era de fumar cigarros. ¿Ves? Yo les vengo hablando de esta vida de mis padres, no con una situación de juzgarlos a ellos, porque nosotros como hijos no debemos de juzgar a nuestros padres, pero nosotros aprendemos lo que en nuestro hogar miramos. Y fíjese que pues en mi hogar yo miraba eso, y fíjate que llegó un momento que mi padre se fue con la otra mujer y dejó a mi madre. Entonces vimos nosotros una separación de un hogar. Quedamos nosotros pequeños, bien pequeños en aquel hogar. Yo me acuerdo que mi papá se tuvo que ir del lugar de Copán Ruinas para otro lugar más retirado, siempre en el occidente del país, y él fue a hacer la vida con la otra mujer, en la cual él procreó 4 hijos más. Entonces yo ya tenía 11 hermanos. 11 hermanos tenía yo. Entonces cuando se queda mi mamá sola, le toca que trabajar para aquellos 7 hijos, porque yo me acuerdo que los últimos hijos que le quedaron a ella eran un par de gemelos. Y fíjese que mi mamá luchaba y nos tocaba que trabajar a la par de ella y mirar que ella lloraba por mi padre, pero nosotros no entendíamos el amor que tal vez ella tenía a mi papá, porque yo solo miraba la violencia y yo le decía: mamá, deje a mi papá, y así se fue dejando ese hogar. Fíjese, ese hogar, yo me acuerdo que yo fui a la escuela con muchas limitaciones en aquel tiempo, fui a la escuela y hice mi 6º grado, pues.
Pero yo me gustaba, me fui para el lugar donde se había ido mi papá, porque mi papá me enseñaba a trabajar, fíjese. Mi papá me enseñó, a pesar de todos esos vicios que mantenía en él, era un hombre honrado, fíjese, era un hombre honrado, honesto, pues. Entonces esos valores le transmitía a uno como hijo, y yo me acuerdo que pues él a mí me enseñó a trabajar, y a trabajar en máquina que era con tractor, en preparación de tierras. Yo me acuerdo que niño yo llegaba y me gustaba trabajar, y aprendí a trabajar eso. Y cuando yo estoy con él allá, como él siempre no dejaba el vicio, me acuerdo que yo me iba junto con él para las cantinas, pero él me decía, ellos tomaban cerveza, y yo, fíjese, y yo me tomaba un fresco, porque él decía que andaba llevando al hijo para que mirara lo que el padre hacía y no fuera a agarrar eso yo. Pues eso caló en mi vida, porque yo no agarré el vicio del alcohol, fíjese. Fui creciendo mi vida, me fui al colegio, terminé el plan básico yo. Cuando yo termino el plan básico, yo miro en la vida muchas limitaciones, porque no estaba el dinero necesario para que yo pudiera ir a estudiar, porque yo me gustaba la ingeniería agrónoma o la ingeniería civil, pero no había el dinero necesario para que me mandaran a la escuela agrícola, que en ese tiempo era allá en Ceiba, o tal vez que me hubieran mandado a estudiar magisterio en ese tiempo. Yo me acuerdo que en ese tiempo me vine para San Pedro Sula a trabajar en una empresa, a ganar lo poquito. La vida, lo que yo les quiero contar es que uno en la vida se la lleva trabajando para obtener algo para poder vivir bien. Yo ganaba escaso, poquito, y me acuerdo que así fue estudiando yo, y llegué hasta segundo año de comercio. Estando yo en años de comercio, no terminé el último año por cuestiones que me retiraron de la empresa donde yo estaba trabajando en San Pedro, y fíjese que hasta ese tiempo yo las amistades mías, yo las que mantenía, ellos no buscaban el vicio, no buscaban el vicio, porque yo escogía a las personas que no tuvieran vicio igual que yo. No fumaba, no tomaba, ni de drogas conocía, ni de drogas, marihuana ni la cocaína. Eso no entraron en mi vida. Voy creciendo yo, ya joven. Yo me acuerdo que cuando ya me sacan de la empresa, yo me quedo que no hallo para dónde salir a trabajar, y en ese tiempo reclutaban en el ejército, fíjense. Y cuando reclutan en el ejército, yo voy para allá, para el occidente, y soy reclutado en un bus y entro al ejército. Yo contento porque dije yo, en el ejército yo tengo los 3 tiempos completos de comida, y techo y vestuario. Mire, yo no me iba a preocupar ya por nada, y dije yo, y también iba a tener buen excelente sueldo, que era en aquel tiempo que le pagaban poquito a uno, ¿va? Entonces ¿cómo iba yo a ayudar a mi madre y a mi padre? Y eran los deseos míos, eran de ayudar a mi madre, que se había quedado con el montón de hermanos allá que estaban pequeños, pero conforme yo lo que podía le ayudaba. Cuando yo entro al ejército, yo era inteligente, bueno, entonces viene y yo asciendo a los grados inmediatos superiores, pero pensando yo que en el ejército, cuando uno lo mandan a la frontera, iba yo a tener la oportunidad de agarrar contrabando, y iba a poder tener dinero para poder hacer una casa, o para poder ayudar a mi madre. No fue así, señores. Yo me estuve en el batallón quietecito. Cuando me vinieron a mandar para la frontera a mí, ya yo fui a lo único que fui a conseguir a una preciosa dama que estaba en ese lugar, en ese tiempo, en la frontera con Guatemala, y esa dama se fijó en mí, porque yo cuando estaba cipote con las ropas del ejército, uno se vestía bien pulido, y más con jovencito uno se miraba bien bonito. Pues fíjese que
se enamora la muchacha conmigo, ella piensa que yo tengo dinero, soy acaudalado, pero no, yo era un pobre, no tenía casa, no tenía cama y no tenía a dónde llevarla a ella. Pues yo, como cuando yo había visto que mi padre había dejado a mi mamá, yo había dicho en mis adentros, dije yo no voy a ser como mi padre, yo no voy a dejar los hijos botados como mi padre los dejó. Y fíjese que la palabra tiene poder, y como la palabra tiene poder, se cumplió que yo no dejé a mi familia botada. Se va la dama conmigo, mi esposa conmigo, y empezamos a procrear nuestra familia, y yo procreé 5 hijos, 3 hembras y 2 varones. Mire que ya empieza la vida mía, y yo todavía digo yo ya con el conocimiento que tengo del ejército no me va a costar para conseguir trabajo ya en la vida civil, pero no fue así. Mire, yo no hallaba cómo conseguir aquel dinero suficiente para poder tener el sustento. Eso iba transcurriendo toda la vida. Me acuerdo yo que me vine para el pueblo de Sula, a trabajar. Allí a trabajar en una empresa ahí. Yo me acuerdo de cuando yo estaba trabajando en esa empresa, trabajé cierto tiempo y me dieron las prestaciones. Cuando me dieron las prestaciones, mire que me vine y platicamos con otro hermano mío, y le digo yo que hagamos un negocio, y empezamos y compramos un vehículo para poder trabajar. Era un carro, compramos un carro para poder trabajar, negociar en él. Fíjese que Dios ya iba poniendo iba alineando las piezas necesarias para que uno tuviera para sobrevivir. Viene, yo veo que compramos el carro y empezamos a trabajar, y me da el negocio, empiezo a negociar yo desde San Pedro Sula hasta Occidente, hasta Santa Rosa de Copán. Llevaba un producto que yo trabajaba con bananos verdes que miro que en esta zona del Progreso y de Santa Rita hay bastantes. Pues yo negociaba con ese oro verde. Mire que nos iba bien, porque nosotros llegamos al lugar y no teníamos casa, y logramos comprar un solar, y encima de los solares hicimos 2 casas. Dios nos estaba bendiciendo, y luego compramos otro carro, y me hice de 2 carros y de 2 casas, una de mi hermano y la otra mía. Cuando ya yo estaba bien, como entonces no tenía vicio, no tenía ningún vicio, yo solo me dedicaba al hogar de mi familia. Cuando yo les cuento de que yo en el hogar de mis padres vi violencia, también eso se trató de apoderar de mí también, sin necesidad de tener el vicio y tener el conocimiento de uno, el conocimiento de la lectura, que yo había sido estudiado, y estaba comportándome lo mismo que mi padre. También había aquel maltrato para mi esposa, para mis hijos. Mire pero luego yo pensé en mis adentros, dije yo, esto no puede ser, porque yo no estudié para maltrato, pero fíjese que uno bien que maltrata a la familia, sea de una forma con golpes o psicológicamente. Pues cuando en la vida mía yo estoy bien, mis hijos van a la escuela. Si a mí me tocó ir a Chuña a la escuela, ya mis hijos yo los mandaba calzados, con sus 3 tiempos comidos, bien comidos ellos, bien vestidos. Yo estaba dándole no lo que había pasado en mi vida, sino que fueran diferentes. Yo quería que mis hijos sacaran buenas notas. Me acuerdo cuando ellos iban a la escuela, mis niños iban a la escuela, yo miraba que quería que sacaran buenas notas como inteligentes, pero yo me descuidaba totalmente de ellos. Me descuidaba totalmente, porque no había a ser aquel padre. ¿Por qué creen ustedes? Porque yo en la niñez nunca nos hablaron de Dios. En aquella casa no se oía de Dios. Mi papá llegaba bolo los sábados, pues todos los días de la semana el hombre era formal, pero ya el fin de semana ya no, se convertía en otro. Y no era porque no llegara el dinero a la casa, porque mi papá en ese tiempo siempre ganaba
más que un salario mínimo. Y además de eso, él era socio de un conjunto musical de marimba allá en aquel pueblo de Copán Ruina. O sea que llegaba el dinero. Y cuando llega aquí a la vida mía, yo también estaba haciendo lo mismo como él, inconsciente e inconscientemente. Y fíjese lo que me lleva. Cuando yo ya tengo la casa, ya la tengo amueblada, una casa, hermosa casa que Dios me había dado, pero viene el enemigo y se mete astutamente en mi vida. Se mete el enemigo y empiezo con una sencilla forma. Empiezo en el juego del naipe. Empiezo a jugar naipe, pero yo no empiezo a jugar naipe así solo por jugar, sino yo empiezo a jugar apostado. Y empieza a agarrarme aquella maldición de jugar. Ya no era el alcohol ni el tabaquismo, que gracias a Dios no entraron en mi vida. Era ya el juego del naipe. Empecé a jugar yo naipe, me empecé a descuidar de mi familia. Yo ya no miraba, yo las dejaba a ellas que hicieran lo que ellas quisieran, mis niños y mi esposa. Yo solo llegaba, salía para donde el juego. Cuando yo estoy jugando naipe, empecé ganando y luego cuando uno gana le gusta, pero cuando ya empieza a perder ya no le gusta. Pero luego vino un muchacho y me dijo: mira, si querés serte rico de la noche a la mañana, mejor anda allá y vas a jugar chivo. Yo había escuchado que en el chivo se ganaban haciendas, se ganaban carros, casas, y yo no sé qué buscaba yo quería más, quería más. Cuando yo dije que empiezo a jugar aquel mencionado vicio del chivo, empiezo ganando de acuerdo a la medida que uno iba apostando, pero ese vicio no lo llevó a un camino feliz, se fue agarrando de mí. Cuando yo ya estoy bien agarrado en ese vicio, viene otro y dice: no, para que salgas de un solo, no hay otra que vengas y agarré el vicio y me vengo para las máquinas del casino. Me vengo a jugar al casino yo, pensando que con poco dinero me iba a llevar el premio mayor, pero el premio mayor no existía. Yo seguí en aquella vida de jugar hasta el grado que vine y se fue formando una fobia en mi vida que yo no hallaba qué hacer. Yo venía a cargar a San Pedro Sula, pero yo no me iba a cargar, sino que me iba de paso para los casinos que hay ahí y dejaba todo el dinero que yo traía para poder llevar el producto para negociar, que era el pan de vida de mi familia. Yo, antes de que no tuviera el vicio, yo que no me vicio, yo me portaba bien con mi familia, con mi madre. Yo siempre trataba de que a ellos no les faltara el pan a mi padre, que también se volvió a estar cerca de nosotros. Uno mire que le ayudaba a mi padre, le ayudaba con lo poquito que yo ganaba, le ayudaba, pero cuando entró el vicio, uno ya se hace irresponsable. Cuando yo empiezo a perder, yo empiezo ya a enjaranarme, a pedir prestado, y ya uno ya vuelve y se hace hasta irresponsable para pagar. Eso iba ocurriendo en mi vida. Mire que yo tenía a mis hijos en colegio privado. En colegio privado yo tenía mis dos hijas en colegio privado y tengo una menor que está en quinto grado en este momento, y mi hijo varón que lo tenía estudiando. Yo, como tenía del negocio, me daba para poderlo poner en colegio privado. Mire que yo ponía a mis hijos en colegio privado, pensando de que, dije yo, si lo pongo en un colegio público, mis hijas se van a enamorar y se las van a llevar de un colegio público. Estaba bien ignorante. Las pongo en un colegio privado y pasa lo mismo. Cuando ellas están estudiando, mi hija, una de las mayores, salió embarazada, pero yo cuando ella sale embarazada, fíjese que Dios va tratando con uno, conforme uno lo va ganando el enemigo, Dios va tratando con uno. Mi hija sale embarazada, pero yo no la corro de mi casa, más bien la apoyé a mi hija, agarré el nieto que ahí está conmigo, el hermoso nieto conmigo, y fíjese lo que Dios va haciendo en la vida de uno. Cuando yo estoy allí, ya estoy que mi hija, bueno, ya yo estoy en la última, que estoy perdiendo, que yo no hallo qué hacer con el vicio, hasta que llegué a un grado de que
un grado de que yo ya se me fundió el carro en el que jalaba el producto y me quedé sin dinero para poder comercializar, y con una jarana exagerada que yo tenía que yo no podía ni pagar. Cuando eso ocurre, la hija, aquella que yo no maltraté para que no, yo que era bien delicado, porque por eso la tenía en colegio privado, y mire que esta hija decide y se va para Estados Unidos. Dios está haciendo la obra en el momento en que uno yo estoy perdiendo todo. Fíjese que cuando ella decide irse para Estados Unidos, y Dios me pone ángeles en el camino y logra llegar allá. Cuando yo ya me quedo sin ni un 5, que no hay ni que trabajar, y la mente ya me empieza a desvariar, porque ya empiezo yo a ver de qué forma puedo conseguir el dinero para poder salir de aquella deuda y aquella miseria en la que yo ya estaba quedando por culpa de un vicio, el juego de azar. Tan sencillamente con el juego de azar. Yo no hallaba qué hacer. Entonces en ese momento Dios pone su mano poderosa en la vida de uno. Es cuando Dios sale al camino y al encuentro mío. Yo leía la Biblia, pero yo la Biblia la leía como que fuera un libro que estaba lleno como que fuera de violencia. No lo miraba que era un libro sagrado en el cual le daban a uno el consejo para la vida de uno, mire, para que uno le fuera bien en la vida. Pero yo no entendía así, en mi ignorancia, pensando que yo, con que yo estaba bien, porque como yo no hacía nada malo en mi vida, porque mis manos nunca se habían manchado, decía yo, no he robado nada, yo andaba perfecto, pero yo estaba también sumergido en aquel vicio que se llamaba esos juegos de azar. Me tenía tan atado el diablo. Viene y me invitan. Fíjense, cuando yo estoy pensando en cosas ya que no son buenas para uno, para la vida de uno, ni para la de su familia, Dios actúa y pone un varón de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Mire, pone ese varón y me invita a un capítulo. Cuando este varón me invita al capítulo, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, lo escuchaba yo, que decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, y no le paraba mucha atención, porque yo no entendía, porque digo yo, ¿a qué voy a ir a hacer yo a Fraternidad Internacional Hombres de Negocios? O sea, si hombres de negocios son porque ahí solo llegan hombres que van a hacer negocio, y yo no iba a ir a hacer negocio ahí. Cuando ya me lleva este varón, me dice que me van a dar una cena. Bueno, si le dan una cena gratis, pues voy a llegar. Mire la forma como Dios lo hace llegar a uno, y también lo hace llegar a los pies de Él, y también lo bendice en la vida secular de uno mismo. Porque la hija que está poniendo en Estados Unidos se hace cargo ella de pagarme la deuda que tengo yo, tan grande que tenía, y hasta la fecha de hoy ella no ha quitado su mano de estar ayudando a su padre, a su madre, a sus hermanos. Fíjese qué hermoso, con simple hecho de aceptar a Dios en mi corazón. Cuando yo entro aquí al capítulo, voy a ver hombres, y digo yo, solo hombres, y voy a ver hombres que tenían una infinidad de pecados y delitos, digo yo, y yo pensaba que yo no cabía ahí, pero Dios hacia allí me llevaba, hacia bendita Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Me lleva a mí al capítulo de Sulaín, y corto tiempo estuve yo así, más o menos como un mes, y luego hablaron de un mencionado Sahel. Cuando hablan de un Sahel, le digo yo, y como yo no tengo trabajo y tampoco ni dinero ni nada, yo llego sin dinero a esta fraternidad. Llego y voy yo, y pues voy a ir a ver qué es lo que se trata ahí. Cuando me llevan para ese Sahel, voy al Sahel con todos los gastos pagados. Llego al Sahel, le dan una bien recibimiento a uno allá, un hermoso lugar. Llegar a ese plantel que tiene esta hermosa fraternidad, llego, lo reciben bien, y llego yo y empiezo a escuchar los testimonios. Mire que los testimonios yo no les escuchaba, porque un testimonio de borracho no daba conmigo, un testimonio
de drogadicción no concordaba. Yo lo iba sencillamente porque yo estaba sumergido en el juegos de azar. Llego allí y porque me hacía falta el dinero. Yo lo quería ver la forma como Dios le daba el dinero a uno. Llego allí, pero escucho unas charlas, hermosas charlas, que yo me acuerdo bien. Las charlas que son de hombres de valor y de la familia. Cuando entra la charla de la familia, entonces ahí es donde yo ya me acuerdo. Y entra, y fíjese que antes de la charla de la familia, a uno le dan unas hojitas y tienen lleno de todos los delitos y pecados que uno tiene en la vida. Yo pensaba que el pecado mío solo era juegos de azar y que financieramente andaba mal, pero no. Luego un varón que estaba a la par mía me dijo que uno había que apuntar todas unas hojitas, que las hojitas no son lo milagroso, sino que lo milagroso es la fe que uno le pone a Cristo y cuando uno le abre el corazón a Él para que Él entre en la vida de uno. Mire qué hermoso. Viene y pongo yo, y había un montón de cosas que había allí y yo se las pongo al Señor. Cuando yo se las pongo yo al Señor allí y va a oración uno allá, que van a administrar por medio del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando están en la oración, se viene como que fuera un cassette, y es cuando yo me acuerdo lo mal que había sido como esposo, lo mal como había sido como hijo, lo mal como había sido como padre. Mire, empiezo a recordar desde la niñez hasta cuando estaba hasta ese momento. Bueno, yo dije pues con esto pues Dios me va a dar suerte a mí para seguir jugando. Eran los pensamientos del enemigo, pero no eran los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios eran otros, eran tenerme en este lugar para que yo les pudiera hablar a otros de las cosas, de la maravilla y de capaz de donde Dios lo saca a uno. De allá, donde más puede estar refundido uno, porque el pecado mío es igualito como el otro pecado del otro. Así que Dios hace la obra cuando uno entra arrepentido y aceptándolo a Él en su corazón. Eso estaba sucediendo en mi vida. Cuando me vengo de allá, yo venía desesperado para llegar a mi casa. ¿A qué? A pedir perdón. A pedir perdón. Yo nunca pedía perdón porque yo estaba adiestrado en el ejército. En el ejército solo una palabra se dice: ven y va, y viene, ve y van, corriendo. Uno allá es que le hagan caso al pie de la letra uno. Y vengo yo aquí humillado a pedirle perdón a mi esposa, porque sea como sea, yo le había fallado a él, porque por culpa de aquellos vicios hasta donde me ha llegado el enemigo y había perdido yo. Fíjese que cuando yo estoy, ya que no hay yo qué hacer, y vengo y digo yo, analizo y le digo a mi esposa, aquí no hay de otra que voy a vender mi casa para poder pagar las jaranas que debo en el banco. No, vendo mi casa y me quedé enjaranado siempre. Mire, yo lo que Dios me había dado lo había perdido en tan solo corto tiempo. Y viendo yo los ejemplos de otros, y aún así me fui también ahí, pero era necesario, porque yo, si no hace así el Señor conmigo, imposible lo hubiera conocido a Él. Hasta la fecha yo seguiría siendo ciego. Cuando Dios entra en mi vida, llego a la casa, pido perdón. Uno viene desde allá pidiendo perdón, pide perdón porque Dios ha transformado la vida, y la vida mía ya no puede ser igual. Yo pienso que Dios me va a dar suerte jugando. Cuando yo voy y pienso ir a hacer lo mismo, ya no pude. Desde entonces Dios ha obrado en mi vida, y desde entonces dejé ese vicio para siempre. Dios empezó a tomar otro rumbo en mi vida, a enseñarme, a abrirme, a botarme la venda que yo tenía en los ojos y en la cual yo no lo podía ver de otra manera a Él. Mire que cuando vengo aquí ya me empiezo a involucrar al capítulo, yo ya empiezo a ir a las reuniones de trabajo, ya a las reuniones del capítulo ya no fallo, y lo más hermoso, ya empieza y Dios me da un cargo en esta fraternidad, y entra el cargo y yo entro como secretario. Mire que es importante el cargo. Cuando entro yo en el cargo, ya me tiene Dios agarrado.
ya me tiene agarrado Dios y ya no me suelta. Pero yo estoy agradecido con Él. ¿Cómo no agradecerle si Él ha empezado a transformar mi vida? La hija que se fue para Estados Unidos es una preciosa hija. La otra que me quedó ahí también. Mire y empieza el transformar de mi vida. Porque cuando uno llega a los pies de Cristo, uno cree que hoy aceptó a Cristo y ya mañana Dios le va a restablecer lo que el diablo le quitó. Pero no, uno tiene que pagar su precio. Entonces viene y empieza el procedimiento mío. Porque la mujer no quería tener hombres haraganes en la casa. Uno tenía que trabajar. Yo buscaba trabajo, no hallaba en ningún lado. Pero fíjese que nunca me faltaba el de poder llevar allá al capítulo, de poder dar para poderle dar un fresco al prójimo, un alimento, una cena al prójimo allá. Dios siempre proveía para poder llevar, y eso me hizo a mí a que no me faltara el alimento diario. Y yo le daba gracias a Dios porque yo llegué sano desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y digo yo, gracias Señor, por haberme traído sano. Me trajiste financieramente mal, perdí mi casa, pero tú, Dios, me has traído bien de salud. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y digo yo, gracias Señor, ¿cómo no te voy a agradecer? Y sigue el proceso mío. Entra el proceso y me acuerdo yo que estuve un año yo que no podía coger trabajo con el carro que no lo podría reparar, pero Dios abre puertas. Pasado el año y doblando rodillas, Dios abre puertas. Mire que en ese tiempo Dios empieza a abrir una puerta y empieza a negociar. Yo había perdido los clientes que yo tenía, que surtía hasta allá, hasta Santa Rosa de Copán, y cuando fui de vuelta al año que volvía a empezar el negocio de nuevo, Dios me los iba poniendo de regreso al mismo sitio. Las mismas personas me iban comprando. Mire, lo cual es hermoso, servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno no se arrepiente, mi amigo, mis amigos que me están escuchando en esta tarde. Dios le habla en su mente y en su corazón. Así que abra su mente y a su corazón, así como yo lo abrí para Él. Pues viene, pasa ya empiezo lo que yo cuando estaban mis hijos pequeños, yo solo los mandaba a la iglesia, a ellos, a la escuela dominical, pero yo no iba. A hoy yo no iba a la escuela dominical con ellos, ni me gustaba que me estuvieran hablando de religión a mí. Fíjese que a hoy que estoy en este caminar, yo he aprendido a ver y a mantener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que Él quiere, que nosotros mantengamos, como dice nuestra identidad, una relación personal con Él. Yo ya empecé a ver y a no criticar a las iglesias, porque Dios no vino por iglesia, sino que vino por el corazón de cada uno de nosotros. Así que y va siguiendo la vida. Pues fíjese que yo en el transcurso dije, bueno, un día yo entro, Dios me va premiando siempre en el servicio de Él. Entro al equipo de capacitación, y un día estábamos en ayuno, y fíjese que estamos en ayuno, y yo salí en la tarde, después de mediodía, llego a la casa, y solo llegué a la casa y me voy para la iglesia. Mi esposa no fue a la iglesia ese día ella, porque también me tiene yendo a la iglesia a pasar de fraternidad a cierta denominación, pero ahí estoy yendo para gloria y honra de Dios. Fíjese que llego yo a la casa y agarro mi Biblia y me voy para la iglesia, pero cuando yo salgo del culto, yo me vengo para la casa ligero, pero porque mi esposa estaba con un dolor de cabeza, y ciertas personas le dijeron que se tomaran dos pastillas juntas, no sé de qué medicamento, y cuando yo llego a la casa hallo a mi esposa que está intoxicada con las pastillas, que no puede ni respirar. Pero como a uno en esta fraternidad le enseña que uno
que Dios lo dice por medio de su palabra, que nos ha dado el poder para poner la mano uno y poder orar por nuestra familia. Yo en ese instante me acordé de eso y yo me puse a orar por ella y mire que fue sanada gracias al Señor. Ella se curó de esa mala respiración. Yo pienso y analizo que Dios lo tiene en el momento indicado a uno, porque si hubiera sido en aquel otro tiempo cuando yo ni por cerca llegaba a la casa porque me gustaba estar allá en los juegos, y esta vez me tenía allí cerquita. Dios es grande y maravilloso, y así yo siempre le han enseñado a uno que sea por pequeño el problema o sea grande, siempre hay que ponerlo en manos de Dios. Así he hecho yo siempre he estado poniéndolo en manos de Dios. Una vez yo vine ya con mi hijo, lo tenía estudiando ya el último año de carrera, y fíjese que mi hija dice desde Estados Unidos que se quiere llevar a otro de mi familia, y dice, ya sea a la hija, a mi hijo o a mí, o arregla el carro, y yo lo pongo en manos de Dios eso, y Dios en última instancia opta para que se vaya mi hijo, allá está en los Estados Unidos, y yo sin gastar un 5. Mire qué hermoso y maravilloso es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estoy agradecido con Él. Dios ha ido poniendo lo necesario para nuestra vida. Como uno quiere, que es viniendo a los pies de Cristo, Dios le va a conceder a uno lo que uno pide de la noche a la mañana. No, señores. Si yo pensaba que solo con venir y levantar la mano Dios me iba a restablecer mi casa, me iba a dar un carro nuevo. No, es un proceso que tiene que pasar, pero uno ahí va trabajando para la honra y gloria de Dios. Yo en este caminar, yo no fallo cuando va uno a los eventos de fraternidad, cuando hay un aniversario, ahí estoy presente, cuando son los encuentros, en la convención nacional, ahí va uno. Mire, lo hermoso, ya se me olvidó la vida vieja y entró la vida nueva que es ya en Cristo Jesús. Y cuando estaba en este caminar, y yo digo bueno, entré al camino de Dios yo por medio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio completo. Ahora faltan mis hijos, mi esposa, pero mi esposa, fíjese que qué hermoso es Dios. En este caminar, mi esposa también pertenece a un capítulo de damas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Él la tiene ahí como coordinadora de un capítulo allá en Sula. Mira, qué bendición, qué hermoso. Y entonces yo me acuerdo cuando mis hijos iban ellos a la escuela dominical, y yo no iba. Hoy que estoy en el camino del Señor, yo quiero que ellos vayan, pero ya uno ya no puede manipular en la persona que está grande. Mis hijos no son malos, no están dedicados a hacer las cosas malas, pero solo les falta que darle para el Rey de Reyes y Señor. Hoy me toca a mí doblar rodillas por ellos, para que un día ellos lleguen y se entreguen a los pies de Cristo Jesús. Todo esto hace Dios cuando uno se humilla ante su presencia. Dios es bueno, es maravilloso. Dios me ha ido restableciendo mi trabajo, mi negocio, y últimamente ve que estaba le he pedido a Dios que Él me dé otro negocio, y Dios hace poquito me lo ha ido poniendo. Solo falta que uno le crea más a Él para que Él le abra puertas de bendición en la vida de uno. Dios es yo ya me sometí a todas las reuniones de mi capítulo, a oración, a oración. Una vez yo estaba en mi caminar y viene mi esposa, me mandaba a trabajar, y yo
porque como ellas, haraganes, no querían en la casa. Y fíjese que un día yo salí y sabe hacia dónde me lleva el Rey de Reyes. Me llevó hacia un lugar hacia un lugar de ayuno y oración. Y yo me acuerdo que yo nunca había hecho yo un ayuno en mi vida, y esa vez me fui a hacerlo a ese lugar. Dios me llevó sin ni un 5 y sin nada, y sabe para qué. Me llevó en ese lugar para mostrarme a un varón que me había prestado un dinero y yo no hallaba cómo para pagarle. Me llevó él ahí, y yo cuando yo llego a ese lugar y miro que está este varón ahí, yo deseaba regresarme, pero como yo ya estoy en este caminar, dije uno tiene que pagar lo que debe. Mire que me fui y me senté, y estaba aquel gran gentío, yo me coloqué en medio para que el varón no me viera y no me fuera a cobrar, pero este varón se paró y dijo ahí en el púlpito que iba a ser el primero de muchos que Dios se va a utilizar para condonarme una deuda que yo le debía a él. Y mire que a eso me había llevado. Dios me estaba premiando desde un principio lo que uno se había perdido por hacer aquellos malos caminos. Dios, yo he andado hoy, le sirvo con amor. ¿Cómo no servirle a Dios? Yo por eso cuando me invitaron para que viniera a este capítulo, yo solo levanto la mano y digo, heme aquí, Señor, porque yo me acuerdo de donde Dios me ha sacado. Y fíjese que uno cuando viene aquí, cuando yo vine a este lugar, uno hace una oración en todos los eventos, fíjese, en todos los eventos hace una oración uno. Y yo, fíjese que yo la repetía con voz audible, y viera qué importante es, porque con solo hablar, con la boca hable, mire que Dios va haciendo el cambio en la vida de la vida de uno, así como la ha hecho en la mía. Entonces me hicieron repetir una pequeña oración que yo les voy a pedir a todas aquellas personas que se han conectado en este momento, en este canal, y que están atentos, escuchando, que cierren sus ojos ahí donde estén, sentados, parados, como estén, y repitan conmigo esta pequeña oración que voy a decir. Señor Jesús, en esta noche, tarde, Padre, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en esta noche yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, y no lo borres nunca jamás. Que este testimonio sea para la honra y gloria de Dios.